Juan Gregorio Regino. Damos la palabra al titular del INALI, Juan Gregorio Regino. Por favor. ¿Me escuchan? Sí, se escucha, maestro. Kaingata tsama inimana gangi ingonon tinchon kebe ga ngo sui gango kokita con ko nashinda shinjitena se ndicha shikin ima shikin injicha. Pues les he dado un saludo en lengua mazateca. Estoy muy satisfecho de poder reunirnos un año más para anunciar esta feria de las lenguas indígenas, que como todos sabemos es una plataforma que reúne a las lenguas indígenas nacionales del país. Saludo afectuosamente a todos los que nos acompañan, a la maestra Natalia Toledo, quien nos ha acompañado de siempre en esta gran actividad, a Frederic Bacherón, que con la oficina de la UNESCO en México hemos desarrollado y nos hemos acompañado en diversas iniciativas que afortunada Frederic creo que han caminado, han cuajado y se han instalado como propuestas muy importantes, y esto también coloca a México en una situación de liderazgos en el tema de lenguas indígenas. Pues muchas gracias, Frederic, por seguir acompañándonos. A Roselia Vázquez Zárate, ella es compañera, colega de habla chontal de Oaxaca, guardiana de la palabra. Para nosotros decir guardiana de la palabra es un concepto, es una categoría, es una figura emblemática, moralmente reconocida en las comunidades, quienes tienen un peso muy importante, su voz, su palabra, tanto al interior de las comunidades como hacia el exterior. Por lo tanto, celebro que Roselia, a nombre de los guardianes de la palabra, pueda estar con nosotros en este día tan especial. Y a Iván, que siempre ha estado aquí también acompañándonos en esta lucha, en estas acciones, en estas actividades que hemos desarrollado en distintos escenarios, en el cual pues Iván siempre ha estado ahí firme, sereno al mismo tiempo, con mucho entusiasmo, con mucho compromiso, y agradecerte, Iván, pues una vez más tu colaboración. Y a todos los demás compañeros del INALI que nos acompañan y que son parte importante de este programa, de esta iniciativa. Y a los medios que nos acompañan también, pues agradecerles que estén con nosotros, puesto que para nosotros es una fecha muy importante. Y antes de empezar a dar a conocer detalles del programa, quiero mencionar que se realiza en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo, el 9 de agosto. El 9 de agosto arranca la FLIN, se ha instalado como una de las actividades más importantes para anunciar, para celebrar, para estar presentes en una fecha tan importante como es el 9 de agosto, que es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, en la cual también la UNESCO ha sido pieza importante para que las acciones que se realicen en esta fecha pues tengan cada día mayor trascendencia, que rebasen el ámbito comunitario, que rebasen el ámbito nacional y puedan ser reflexiones donde todo el mundo esté conectado y todo el mundo esté llamado, esté participando. Para nosotros como INALI, el 9 de agosto es un llamado a la conciencia nacional para valorar la riqueza de nuestra diversidad lingüística, de nuestra diversidad cultural, de nuestro patrimonio riquísimo, vasto, como son las lenguas indígenas. Cuando hablamos de patrimonio lingüístico nos referimos a las 69 lenguas nacionales, porque el español es lengua nacional y es lengua de los pueblos indígenas también. Hoy en día, eso es algo que hay que afirmar contundentemente,
que el español también es nuestra lengua, es lengua de los pueblos indígenas. Por lo tanto, cuando hablamos de patrimonio lingüístico y de políticas lingüísticas, tenemos que considerar al español y las lenguas indígenas. En estos momentos de crisis es una oportunidad de hacerse presente y ser parte de la reinvención del mundo, porque después de la pandemia del coronavirus, el mundo ya no será el mismo, nada será igual. Y es importante que las lenguas indígenas estén presentes, que los pueblos indígenas estén presentes, sean parte importante de esta reinvención del mundo. ¿Por qué las lenguas indígenas el día 9 de agosto? Las lenguas indígenas simplemente son un tesoro. Es lo más valioso que un pueblo tiene, es el alma, es el corazón de cada cultura. Los pueblos indígenas y el Estado, por lo tanto, tienen esa obligación de velar, de proteger, de salvaguardar, de fortalecerlas, de revitalizarlas. Entonces, todo este conjunto de acciones son importantes que este día, que esta feria pueda recoger, pueda articular, pueda mostrar, pueda difundir, pueda llevarlo pues a escenarios, a espacios donde no siempre las lenguas indígenas tienen presencia, donde no siempre se les escucha, donde de alguna forma siguen silenciadas. Entonces, esta fecha, pues, esta feria, pues, tiene pues, ese papel, esa función, esa tarea de hacer visible la diversidad, pero también algo muy importante en estos momentos de crisis, las lenguas indígenas constituyen una reserva espiritual, una reserva intelectual, una sabiduría para el mundo. Entonces, hoy más que nunca, en momentos de crisis como esta, es que debemos de implementar, de seguir fortaleciendo y de seguir encaminando acciones a favor de las lenguas indígenas. Es un llamado, pues, a seguir impulsando políticas públicas para que no se queden fuera ni se queden atrás en el desarrollo nacional. Es insistir también en un enfoque transversal de las estrategias sectoriales. Aquí me parece muy importante reconocer el trabajo de la Secretaría de Cultura, que en todo el sector cultura este enfoque transversal está presente. Esta feria es parte de ese enfoque transversal que la Secretaría de Cultura ha venido implementando en todas sus direcciones, en toda su estructura, en todos sus programas, en todos sus eventos. Las lenguas indígenas están presentes. Eso es una indicación que nuestra titular ha estado insistiendo y creo que hoy en día es un ejemplo de transversalidad, es un ejemplo de hacer realidad políticas públicas. Así quisiéramos que en otros sectores permeara de la misma forma las lenguas indígenas, que estuvieran presentes, que fueran parte real, constitutiva, presente, viva de sus acciones, de sus proyectos, de sus presupuestos, por cierto. La Feria de las Lenguas Indígenas, desde su primera edición, ha tenido el buen tino de hacer visible en todo su esplendor, en todo su potencial, el carácter multilingüe de la nación mexicana. Es un espacio cultural de gran reconocimiento y de un alcance social muy fuerte. En esta ocasión, la emergencia sanitaria nos ha puesto el enorme reto de dar continuidad a este importante proyecto en otro formato, el digital, el de las redes sociales, el de las nuevas tecnologías. Lo que, si bien reduce algunas posibilidades, amplía otras, como la de llegar a un público mucho más lejano y la de contar las historias, no a través de su reproducción, sino de su versión original. La FLIM busca ser un espacio para promover la creatividad y el ingenio de los hablantes e impulsar y fortalecer la producción cultural comunitaria
mediante el diálogo y el intercambio de experiencias. Este año, en la 4ª edición, daremos un espacio especial para analizar y dialogar sobre el mundo del cómic en lenguas indígenas, un género que hoy en día se ha instalado como de lo más importante y que, pensando desde el contexto de las lenguas indígenas, constituye una gran estrategia, tanto educativa, formativa, informativa, y de gran alcance para niños y jóvenes. Habrá conversatorios, mesas de diálogos, conciertos, proyección de documentales, producción artística, y talleres, entre otras cosas. Tendremos mesas de diálogo, conversatorios, talleres, conciertos. Se proyectarán documentales, 4 documentales, una película. Habrá la presentación de 6 materiales en lenguas indígenas. Contaremos con la transmisión de un recital de poesía. Y algo muy importante, contaremos con el apoyo hasta hoy de 12 instituciones, tanto educativas, culturales, de la sociedad civil, también creo que eso es muy importante. Y aquí también habría que mencionar que tendremos la participación de 3 embajadas. Nueva Zelanda, con la que hemos tenido un vínculo muy importante. Canadá, que el año pasado fue el país invitado de honor, y que tuvimos la presencia de las lenguas originarias de Canadá, una muy buena presencia, y Australia, que también se suma a esta actividad. El programa está diseñado bajo 3 ejes. El derecho a la información. Hoy en día, eso es muy importante. El derecho a la información en lenguas indígenas. Y esto nos conlleva la pertinencia lingüística y a la pertinencia cultural con la que los contenidos deben ser diseñados, promovidos y difundidos. Y en este aspecto, no solamente pensamos que se requiere de la colaboración de traductores o intérpretes, no. También de diseñadores, también de creadores desde las lenguas indígenas, para que los mensajes también vengan desde los propios pueblos y se traduzcan al español. Es decir, la práctica de traducir del español a las lenguas indígenas ha sido constante, permanente, y de alguna forma eso se va convirtiendo en una cultura de la traducción, pero tiene que ser a la inversa, para que efectivamente sea un ejercicio de intercultural. Tiene que ser también desde las lenguas indígenas. Y ahí es muy importante que el derecho a la información, para que tenga pertinencia lingüística y cultural, esté desde los propios patrones lingüísticos, comunicativos y creativos de las lenguas indígenas, de sus creadores, de sus portadores, de los guardianes de la palabra. Pero también ahí tenemos que aludir, tenemos que reflexionar sobre la obligación del Estado, lo que establece la Ley General de Comunicación Social en relación a las lenguas indígenas, en relación a los pueblos indígenas, el derecho que tienen a la información pública en sus lenguas. Ese entonces va a ser uno de los ejes que van a realizarse mediante mesas de trabajo, mediante discusiones, mediante pues varios mesas de trabajo en torno al tema. El otro es el mundo del cómic, el mundo de la historieta, el mundo de la narrativa gráfica. Como señalaba hace un momento, nos falta dirigir mucho más acciones para los niños, para los jóvenes, para los adolescentes. Pensamos que con toda esa riqueza visual, de imágenes, de iconografías, de héroes, de superhéroes, de personajes fuertes, grandes, sabios que existen en los pueblos indígenas, se pueden
reescribir a través del cómic, a través de las historietas, a través de la narrativa gráfica. Entonces es un mundo, es un género artístico, creativo, literario, que combina ambas cosas, lo literario, lo artístico, que consideramos que con toda la riqueza que existe en los pueblos indígenas, nos va a permitir proyectar grandes acciones, nos va a permitir caminar muy firmemente hacia el fortalecimiento de la cultura del libro, de la cultura de la lectura, de la cultura de la escritura en los pueblos indígenas. Por eso creo que es muy importante este género. Vamos a conocer algunas experiencias que ya existen, vamos a conocer también desde México, desde el español de México, qué se ha hecho, cómo se ha hecho, y esto seguramente pues nos va a ayudar también a que tengamos ya una experiencia mucho más rica que nos permita aterrizarla en las diferentes lenguas indígenas. Y el otro punto que vamos el otro eje de la programación es el diseño de las lenguas indígenas. Un diseño nos plantea retos y es muy importante platicar, comentarles que cuando se terminó el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, de la cual Frederick es testigo, de que México fue uno de los países que más acciones impulsó. Sin embargo, pensábamos que, pues, que en un año no era suficiente, por eso México fue muy importante, fue parte de la iniciativa de declarar el diseño de las lenguas indígenas, pero esto nos implica retos, esto nos implica compromisos, tanto al Estado, a sus instituciones, pero también a los propios pueblos indígenas. Entonces, en esta mesa charlaremos lo que eso significa, charlaremos la trascendencia internacional que esto tiene, y algo que para nosotros es muy importante, Frederick, es de alguna forma que México se constituya en la plataforma mundial del tema. Entonces creo que eso es algo que necesitamos ir avanzando, ir consolidando, ir desarrollando diversas acciones que nos permitan llegar al diseño con un plan de acción construido desde los pueblos indígenas. De ahí también la importancia de los guardianes de la palabra. Nosotros queremos tener una interlocución muy directa, muy cercana con los guardianes de la palabra, que de alguna forma son los que tienen la autoridad moral, la autoridad académica, el reconocimiento social de sus pueblos y muchos de ellos también de la academia, para poder crear, para poder construir un programa de gran alcance, un programa que permita superar lo que hasta ahora hemos logrado, porque hay que decirlo, México ha avanzado, no como quisiéramos, porque el rezago es histórico, pero tenemos que seguir avanzando y tenemos que seguir unidos para poder plantearnos metas ambiciosas, metas realizables, metas con tiempos y obviamente también con participación directa de los propios hablantes, quienes tienen que ser los principales protagonistas de las acciones que incluyamos dentro de nuestro plan de acción para el diseño. Entonces creo que pues las líneas de acción, las actividades, el programa está muy rico porque nos plantean grandes discusiones, nos plantean poner en el debate temas que hoy en día creo que son de vital importancia. Yo decía que el mundo se está reinventando y no queremos quedarnos fuera, no queremos que las lenguas indígenas estén segregadas, estén excluidas de lo que está pasando no solamente en México, sino en el mundo. Entonces también es una oportunidad para estar presentes ahí, y yo creo que en la FLIN será una muy buena oportunidad para ir perfilando este plan de acción, para llegar al diseño con acciones muy claras, muy contundentes, afirmativas y positivas. Pues eso es lo que nosotros nos planteamos, ese es el entusiasmo que nos mueve para realizar la FLIN en este año. Estamos seguros que será muy bien recibida en este nuevo formato.
y agradecerles a las diferentes instituciones que nos acompañan. La verdad creo que es muy importante reconocer que no nos hemos sentido solos en esta tarea, que diferentes organizaciones que han estado con nosotros y organismos internacionales también como la UNESCO. Pues muchas gracias, quiero dejar hasta aquí mi participación. Muchas gracias, Iván. Tlazohcamate Temaschane Juan Gregorio. Muchas gracias, maestro Juan Gregorio. Ahora escucharemos a la maestra Roselia Vázquez Zárate, por favor. Abuena Guitine, Meipimaye, Lisialosia, de la penufla Istaa, la Teigi, Lushahma, Sihua Leitzome, Sihua Laspala, Petzilodospa, la Geinaga, la Pili, la Uwe, Lipichos Macada, y Leigaguzlue, Listegi Gapaña. Lipushtitu el Bucó, Isnilla e Mishpeyela, Yasmanacuena. Buenos días, estimados todos, hermanos, amigos, profesores, medios de comunicación, jóvenes que están más cerca en este tiempo con las redes sociales. Les abrazo desde las altas montañas de la Sierra Sur de Oaxaca, una comunidad chontal, o tzomé como nos autodenominamos, donde pues hoy vemos que la milpa crece, los hongos revientan, los niños con sus risas, los abuelos con sus consejos, con sus palabras, con sus historias del origen del maíz, pues mantienen viva la esperanza de la vida y también de nuestra lengua que está en alto riesgo de desaparición, que es la lengua tzomé. Deseo de corazón se encuentren todos ustedes bien y los suyos siempre llenos de fuerza y de valentía como se requiere en este tiempo para enfrentar todo lo que estamos viviendo y ante la agudización también, agudizante desigualdad, pues que sigue presente y sigue permeando a las comunidades más alejadas de nuestro país. Sin duda esto que estamos aconteciendo, pues es un momento en el que debemos seguir resistiendo desde la colectividad, como pueblos con nuestros saberes que hoy deben de estar más presentes, las formas de curarnos en colectividad, pero también seguir reinventándonos, seguir abrazando lo diferente, siendo resilientes como siempre lo han hecho nuestros abuelos, aceptando los nuevos retos que nos presenta esta realidad y que muchas veces no hemos elegido, ¿no? Esta pandemia, este virus ha trastocado todos los niveles de nuestra vida y llegando a veces hasta lo más espiritual de la existencia de nuestras comunidades. Pero también creo que esta pandemia da lugar a la posibilidad para mostrar y caminar hacia otros espacios. La necesidad de valorar otros sentidos de la vida en comunidad, esas fracturas, esos tejidos que muchas veces se ven quebrantados, y tal vez ser más solidarios, comprensivos con los demás y con nosotros mismos primordialmente. Nuestra relación con la tierra la tenemos que seguir repensando más que nunca y de cómo seguir garantizando nuestra supervivencia alimentaria. Es seguir preguntándonos cómo hacer para seguir trabajando en colectividad. La emergencia, como bien dijo el maestro, de otras formas de vernos, de reescribir nuestras historias, de reconocer nuestros rostros en toda nuestra historia, se hace más presente. La necesidad de escucharnos de manera intergeneracional para la supervivencia de nuestras lenguas, entre abuelos, entre jóvenes, esto está más presente y también es necesario. Repensar nuestras realidades educativas, las formas de cómo enseñar estas formas de educación comunitaria, cómo seguir vinculando esta educación con los saberes, con los conocimientos, con la lengua de nuestras comunidades, es emergente. En ese sentido, creo que todo lo que hemos vivido en este tiempo, en estos meses, todo lo que hemos pensado, creo que sirva nuestra palabra, nuestra experiencia y conocimiento en estos espacios digitales para seguir tejiendo hilos de diálogo, de reconocimiento, visibilizar nuestra voz, manteniendo viva nuestra lengua y esperanzas, seguir dignificando nuestra propia existencia como humanidad, como personas, como pueblos. Creo que mientras siga saliendo el sol, debemos de seguir caminando.
En ese sentido, creo yo, bienvenida sea pues la compartencia en la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales, FLIN 2020, Natsego Pimaye, los Kiepa, Dipasla Mafkas, los Nushahma. Gracias por escucharme y que estén contentos sus corazones y que estén en armonía con todo lo que les rodea. Muchas gracias, maestra. Toca el turno al representante de la oficina de la UNESCO en México, Frederick Bachero. Muchas gracias, Iván. Un saludo a todos, especialmente a Natalia Toledo, subsecretaria de Diversidad Cultural de la Secretaría Federal de Cultura, a Juan Gregorio Regino, director general del INALI, a ti también, Roselia Vázquez, guardián de la palabra y hablante de la lengua chontal. Qué placer poder escuchar tu voz, que no entiendo, pero poder disfrutar de su belleza es un privilegio. Saludos a todos los colaboradores del INALI, de todos los que trabajan desde hace años sobre este tema fundamental. Sin embargo, yo creo que la edición 2020 de la Feria Nacional de Lenguas Indígenas se organiza en un momento muy especial. Muy especial porque este año obviamente no se puede organizar de manera física, lo que nos presenta desafíos, pero también ventajas. Una convocatoria inédita de gente y ha demostrado un interés especial, un interés de muchas comunidades, de muchos académicos, políticos, especialistas de la cooperación internacional. Especial también porque acabamos de concluir un año, meses de trabajo en 2019 y con realmente una culminación extraordinaria, con la aprobación el año pasado, a finales del año pasado, del diseño de acciones para las lenguas indígenas. Y pudimos ver que México ha reafirmado su compromiso con la organización en febrero del evento de alto nivel en Los Pinos, construyendo un diseño de acciones para lenguas indígenas. ¿Qué significa eso? Significa que la comunidad internacional, liderado por algunos países como México, se comprometen a ir más allá de la celebración de un año, sino realmente a tener un impacto muy importante de las lenguas en la cooperación internacional. La directora general de la UNESCO vino especialmente empujar este tema y ha visto en las autoridades mexicanas un compromiso muy importante. El propio presidente de la República ha expresado la importancia de defender los pueblos indígenas y este evento de febrero agrupó más de 50 pueblos indígenas, lo que demuestra que es una problemática no solamente nacional, sino global. Tenemos ahora 10 años para resolver uno de los temas que ha sido considerado como los más graves de la humanidad, la desaparición de las culturas y de las lenguas. Como decía el poeta Octavio Paz, cualquier periodo de crisis se inicia o coincide con una crisis del lenguaje. No podemos más considerar el lenguaje con un solo medio de comunicación. Se trata de un cúmulo de conocimiento. Cada palabra es en principio un universo y por eso que todas las lenguas son irreemplazables. No hay y debe ser entendido ya una lengua que pueda sustituir a las otras. Por eso México se ha comprometido en la defensa de la diversidad cultural y no solamente con discurso, también con la ratificación de convención internacional vinculante. Yo quisiera mencionar la Convención de 2005 sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales. Se trata de un tratado internacional que compromete México y todos los países que la han ratificado. Y quisiera decir que en el centro de esa convención está la idea de la igual dignidad de todas las culturas, de la igualdad de todas las culturas y de todas las lenguas. Y en este sentido, como Canadá fue el país invitado el año pasado, quisiera referirme a la sabiduría de los Lakotas, uno de los pueblos indígenas de Canadá y de Estados Unidos.
Todas las lenguas son iguales y la igualdad de las culturas es la igualdad de las culturas de un mundo que debemos ver, como lo indican los Lakotas, como un círculo, porque en el círculo nadie está delante de ti, nadie está detrás o abajo o encima. El círculo es sagrado porque está diseñado para crear unidad. Yo creo que con esa frase de los Lakotas entendemos que ninguna lengua debería desaparecer, pero la situación no es así. Debemos reforzar los esfuerzos y es muy importante que esa diversidad lingüística se refleje en los reglamentos, en las normas, en la producción y la distribución de las actividades y bienes de servicio culturales, en la creatividad, en también los medios de comunicación, y por eso que los temas de la feria de este año son fundamentales. Hacen hincapié en la libertad de expresión, en la libertad creatividad y también en la cooperación. Quisiera terminar con un tema fundamental, que es seguramente el más fundamental de todos, que es la relación entre lenguas indígenas y educación. Hablar de lenguas es hablar de derechos humanos, y en este caso de dos particulares, el derecho a la libre expresión y el derecho a participar en la vida cultural. Sin embargo, esos derechos no pueden existir si no existe un derecho habilitador, que es la educación. Y especialmente en el mundo digital debemos pensar en la alfabetización digital y también en la alfabetización mediática. Es importante que los pueblos indígenas tengan herramientas para poder defender sus lenguas. La alfabetización mediática permite hacer real el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho al acceso equitativo a la información. Es por eso que la UNESCO trabaja también sobre este aspecto. Debemos desarrollar un espíritu crítico frente a esa infodemia, frente a la cantidad de información que tenemos. Y de esta manera también posicionar no solamente las lenguas indígenas, pero también sus cosmovisiones, también sus conocimientos internacionales, tradicionales, perdón. Entonces, estamos muy alegres y muy contentos de poder participar nuevamente y apoyar la feria con todas las actividades, porque sabemos que las lenguas refleja lo que, como lo decía la Secretaría de Cultura hace poco, la lengua refleja lo que los pueblos fueron, victorias, derrotas, lo que son y lo que serán. Felicidades, gracias. Suhamate y Cayotitetzmaca como Tlahtoltzin, muchas gracias por sus palabras. Finalmente, escucharemos a la subsecretaria de Diversidad Cultural y Fomento a la Lectura, Natalia López de Paz. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días a todos. Lamento mucho no poder comunicarme, no poder haber accedido a esta plataforma. Es la primera vez que en todos estos meses que no me puedo conectar desde mi casa, su casa. Lo intenté durante todo este tiempo y nomás no se logró darme el cuadro para poder entrar, pero los he estado escuchando muy atentamente. Bueno, pues inicio con algunas palabras. Padiushi, Bendaka, Nebizanaka. Buenas tardes, hermanas y hermanos. Saludo con cariño a los guardianes de la palabra, a Frederick Bacherón de la UNESCO, a nuestro compañero Juan Gregorio Regino del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, compañeros de los medios de comunicación, buenos días. La Secretaría de Cultura, a través del INALI, realiza la Feria de Lenguas Indígenas Nacionales en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que en esta ocasión será virtual y durará del 9 de agosto al 25 de noviembre. Durante este tiempo caminaremos junto a lenguas amenazadas como el Pai Pai. Las lenguas indígenas nos revelan 68 matices de un universo. Nuestro país ocupa el primer lugar en América y el quinto en el mundo en diversidad lingüística y cultural. La muerte de un idioma equivale a la muerte no de una especie biológica, sino de toda una geografía que guarda en su vientre selvas, mares, montañas, planicies, desiertos. Por esta razón tenemos que trabajar en conjunto y con todas las instancias nacionales e internacionales.
La Declaración de los Pinos es fruto de ese entendimiento y cooperación. Nuestro lema es ni una lengua menos, porque somos un país diverso, somos como los colores del maíz, procedemos de distintas culturas y manifestaciones, y esa es la gran riqueza que tenemos que defender. Es responsabilidad colectiva que las lenguas tengan un buen fin, sobre todo para nosotros, los indígenas, que ocupamos un cargo de relevancia en esta administración, como Juan Gregorio, Regino, Mardonio Carballo, yo, entre otros compañeros. Desde la Red Nacional de Bibliotecas Públicas estamos generando un espacio para la diversidad lingüística. Hasta hace poco los libros solo hablaban español y ahora con la creación de acervos en lenguas indígenas lo harán en 68 lenguas nacionales. Mientras que en la Dirección General de Culturas Populares se implementó un programa de visibilización y fortalecimiento de las identidades étnicas con acciones como Las Lenguas Toman la Tribuna, en la que participaron 48 hablantes de lenguas indígenas diferentes. En las sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados para promover la oralidad y preservar el lenguaje ritual de los pueblos indígenas en Ponca y el Inali. Lanzaron una nueva convocatoria, la de artes verbales, las lenguas amenazadas, que en realidad son todas las lenguas. Por su parte, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, el INERM, tradujo el Plan de Ayala a 10 lenguas originarias del país: el zapoteco, mixteco, totonaco, náhuatl, rarámuri, otomí, celtal, tzotzil, yaqui y mije. Por ello, el programa sectorial está construido sobre los principios esenciales de inclusión, reconocimiento de la diversidad cultural y la defensa irrestricta de las garantías. Consideremos que todas las actividades académicas, artísticas y culturales de esta Feria de Lenguas Indígenas Nacionales permitirán que la sociedad mexicana conozca más sobre las poblaciones y las culturas que existen en México. La contingencia que estamos viviendo ha permitido que exploremos otra manera de comunicación a la que poco a poco nos vamos adaptando. La palabra no tiene fronteras, tiene pies de viento. A las lenguas indígenas no hay que defenderlas, hay que hablarlas, hay que ejercerlas. La mayor defensa de ellas es tener una casa donde las niñas y los niños amanezcan cantando en el idioma de sus abuelos. El compromiso va para todos, hablantes y no hablantes. Las lenguas indígenas nacionales nos muestran en un espacio la riqueza lingüística que poseemos en el país, pero también es un espacio de reflexión por tantas lenguas que se han perdido y por tantas más que van en camino a la extinción, como el izcateco. Las lenguas son cuerpos que acumulan conocimientos, que nos revelan diversas maneras para nombrar el universo y su misterio. Por la existencia de más espacios para las lenguas indígenas, estos versos con los que cierro no sean el canto de una ave agorera. Unanga ni bisana ne vinigendalanu, shiyusiki e bisana ne kabelanu, kashinya su típica dilla guniñaka, esas arenda kasikatimani di papandanigi, negiruti zanna tulaka. ¿Cuáles son las raíces que prenden? ¿Qué ramas brotan de estos cascajos? Tal vez soy la última rama que hablará zapoteco. Mis hijos tendrán que silbar su idioma y serán aves sin casa en la jungla del olvido. Shkise Pelatu. Muchas gracias por haberme escuchado. Bueno, no me vieron, pero me escucharon, eso espero. Muchísimas gracias y pues bueno, espero para la otra tener mejor suerte y poder mirarnos, aunque sea en esta forma virtual. Gracias y buenos días. Muchas gracias, muchas Natalia, gracias. muchas gracias, subsecretaria. Muchas gracias, subsecretaria, nuevamente. Agradecemos a todos su participación y estamos seguros que será todo un éxito la Feria de Lenguas Indígenas Nacionales, que en esta ocasión será de manera virtual. Tlazocamate, muchas gracias. Hasta pronto, que estén bien. Un abrazo. Hasta luego y gracias.